La gloria de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Recordemos que los filisteos se habían robado el arca de nuestro Dios, del Dios de Israel. Y cuando David recupera el arca, la intención de David era llevarla a la ciudad de Jerusalén. Pero sucedió algo, según lo que dice la Escritura, después de consultar con todos los oficiales, con los generales, con los principales del ejército, de sus fuerzas armadas, David dijo a todo el pueblo: si ustedes están de acuerdo y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, les propongo que procedamos a enviar mensajeros a nuestros hermanos, al resto del pueblo que ha quedado en sus ciudades y a los sacerdotes, para invitarlos a venir y unirse con nosotros. Y de una manera muy alegre dijo: y traigamos de regreso el arca de nuestro Dios, el cual hemos tenido abandonado desde que Saúl inició su reinado. Hubo acuerdo unánime porque cada uno coincidía con él. Todos estaban de acuerdo: David, los generales, el ejército y el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Número 1, David no consultó a Dios, sino que consultó a los generales, a los principales del ejército. Número 2, no siguieron las indicaciones establecidas en la palabra para trasladar el arca de Dios. Por eso, cuando llegaron al campo de trillar, iban con el arca en un carro nuevo, en una carreta nueva. Dice la palabra que los bueyes tropezaron y un hombre llamado Usa extendió la mano para sujetar el arca. Dice la Escritura que entonces Dios se enojó contra aquel hombre llamado Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. Aquella presencia que daba victoria ahora era una presencia que había fulminado a un hombre. Por eso David se enojó mucho, porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y David llamó a aquel lugar Fares Usa, que significa deshacerse contra Usa. Ese nombre todavía, dice la Escritura, que se conserva en aquel lugar. Por eso, la segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 10, nos dice: y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que lo hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Obed-edom experimentó no solo la gloria de Dios y milagros, sino que vivió en abundancia. Dice la Escritura en el versículo 11: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. ¡Qué poderosa presencia tenía aquella arca, aquella caja! Al día de hoy nosotros no tenemos un arca física, pero tenemos un arca espiritual y tenemos la palabra. En el Salmo capítulo 1, en el versículo 1 al 3 nos dice la Escritura: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Aquel arca, aquella caja, aquel cofre tenía la vara de Aarón, el maná que descendió del cielo y las tablas de la ley. Al día de hoy, espiritualmente, los cristianos tenemos lo mismo de una manera espiritual. Tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones, somos real sacerdocio y tenemos el pan que descendió del cielo, el cual es Cristo. Por eso, cuando un creyente dice: yo quiero llevar la gloria de Dios a mi casa, ¿qué comienza a pasar? Bueno, número 1, comenzamos a ser transformados. Cuando una persona es transformada, es porque lo sobrenatural de Dios y su poder está en su vida. Esta persona le dijo Dios a los rituales, al conformismo y a la religiosidad.
Cuando esa persona lleva el arca de Dios, entiende la palabra, el sacerdocio y el maná que descendió del cielo, lo tenemos en nuestro corazón, nos conectamos en adoración, lo que hace es que aumenta nuestra fe. Cuando en una casa hay fe, entonces el motor generador de vida es Dios. Esta persona y esta casa vivirá bajo el mover de la gloria de Dios. Y esto hace que cada persona aumente en amor y disminuyan los afanes y los problemas. Cuando en la casa reina Dios, o sea que gobierna, entonces abunda todo lo de Dios. Se van los afanes, engaños, mentiras y rebeldía. Estar firmes en la roca que es Cristo, seguir sus pasos y sus instrucciones, vivir para Dios, clamar y reconocer nuestras faltas para recibir perdón de pecados y ser adoradores verdaderos nos llevará a vivir tiempos de gloria, de bendición y abundancia en toda nuestra vida. Dios desea llenar su casa con su gloria. Ora y adora y verás la gloria de Dios sobrenatural en su vida. Bendiciones.